Helen Quiñones. Buenas tardes, vamos con el desarrollo de las noticias. En el Palacio de Gobierno se llevó a cabo una reunión entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Embajadores manifestaron apoyo ante la ola de violencia que vive actualmente el país. Ismenia Solórzano está en los exteriores del Palacio Presidencial y a esta hora nos cuenta todos los detalles. Ismenia, buenas tardes. Hola Helen, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, 13 horas 3 minutos y es el panorama que podemos observarlo ahora mismo aquí en el Palacio de Gobierno. Hay uniformados, militares, también policiales. Tenemos entendido que son más de 400, sin embargo la mayor parte de ellos se encuentra al interior del Palacio de Gobierno y precisamente, ya tú lo decías, esto por la reunión que se llevó precisamente en horas de la mañana. Un desayuno encabezado por el presidente de la República, Daniel Noboa, así como con sus ministros y también embajadores acreditados en el cuerpo diplomático acá en el país. El presidente Daniel Noboa pues se pronunció al respecto y él afirmó que estamos viviendo en un estado de guerra contra el terrorismo, que son grupos de la delincuencia contra quienes actualmente estamos combatiendo. A continuación, eso fue lo que dijo Daniel Noboa. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas. Y es momento de combatirlos de frente. Y bien, de esta reunión además participaron, ya lo decíamos, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, embajadores de varias naciones, y aquí se pronunció el embajador de Estados Unidos acá en Ecuador, y él dijo específicamente que hay compromiso internacional para ayudar a la actual crisis que está enfrentando el país. Estas son las declaraciones del embajador. El Ecuador, los ecuatorianos tienen, quisiera que sepan que tienen el apoyo internacional, que tienen el apoyo del Estado, que no están solos. Sepan que estamos con ustedes en toda esta lucha contra el terrorismo. Y bien, el presidente de la República, luego de esta reunión, precisamente salió a una entrevista radial, eso acá en la capital, alrededor de las 10:30 de la mañana. Se refirió específicamente a toda la crisis que está viviendo el país. Carlos Acoto siguió la jornada y nos preparó un reportaje. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Lo ha dicho el presidente Noboa la mañana de este miércoles en una entrevista radial en Quito. Es enfático, no van a ceder. Ahora que decretamos el estado de conflicto armado no internacional, ahora se quieren acoger al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos hablan. ¿Puedes creer? Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. Y al sistema de justicia le hizo una advertencia. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Explicaba también que lo que se vio en las calles es una reacción al plan de traslado que se tenía previsto realizar en las cárceles. El caso de Fito, que en los últimos 2 gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría. El momento que se entera por filtración de información que vamos a mover a las cabezas de las cárceles, el tipo se larga. Asimismo, estamos en una cacería activa por Colompico, por Fito, asimismo por otros objetivos de alto valor, algunos que ya los hemos agarrado, como es en el caso de Quevedo. Se refirió además al ofrecimiento de ayuda que ha recibido por parte de varios países. Habló con particularidad de Colombia. De todos los países que nos quieren ayudar, Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China, Colombia y Rusia. Sí, Colombia no dijo que nos querían ayudar. Yo les dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya
sentencias de 5 años o más ejecutoriadas, y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Y hablando de ayuda, se refirió también a las que no aceptará. La de Jan Topic y José Serrano, por ejemplo. Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional. Pepe Serrano, creo que ya tenemos bastantes problemas con él y los hemos tenido desde hace tiempo. También se dirigió a María Paula Romo y otros líderes con influencia en el legislativo. Si quieren ayudar, les dijo, que lo hagan en la aprobación de las leyes que envía. Fue el primer pronunciamiento público del presidente Noboa tras la declaratoria de conflicto armado interno que se ha hecho en el país. Y bien, algo que podemos decirles es que hace pocos minutos llegó precisamente a Carondelet el viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien se refirió precisamente a los guías penitenciarios quienes continúan retenidos, confirmó, en varias cárceles del país, y precisamente se está trabajando para poder liberarlos. Una vez más recalcó, no cederán ante los pedidos que están haciendo los grupos terroristas. En horas de la tarde tenemos entendido que tanto Ministerio de Defensa como Ministerio del Interior se pronunciarán al respecto. Darán un balance sobre esta jornada, tanto de ayer como de hoy. Liz, es la información que podemos llevarles a las 13:09 desde acá, desde el casco colonial, específicamente el Palacio de Gobierno. Ustedes tienen más. Me despido. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias. Con resguardo policial se encuentra TC Televisión luego de que la tarde de este martes terroristas ingresaran y sometieran al personal. Ricardo Alcíbar está desde los exteriores de esa casa televisiva con todos los detalles. Hola, Ricardo. Hola Liz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, televidentes. Así es, estamos justamente en los exteriores de TC Televisión y podemos apreciar a esta hora de la tarde que continúa llegando más apoyo de la Policía Nacional, instaurando motocicletas, una carpa policial y del lado derecho justamente a la puerta de ingreso por donde entraron estos al menos 15 criminales a este canal de televisión, una unidad de policía comunitaria. Ante toda esta jornada, luego de este ataque terrorista que se registró en horas de la tarde de ayer, les hemos preparado también un reportaje con el seguimiento de lo que también han vivido los funcionarios de esta casa televisiva. Veamos a continuación el siguiente reportaje. La mañana siguiente de que delincuentes fuertemente armados se tomaron las instalaciones de TC Televisión durante una transmisión en vivo de su noticiero. La policía redobló la seguridad en los exteriores de esta casa televisiva, desplegando al menos 15 policías acompañados de una UPC móvil. Nosotros seguimos trabajando, estamos articulados totalmente. En este sector, como ustedes pueden observar, hay normalidad, la circulación es normal. El personal administrativo y de noticias de este canal llegó desde las 8 de la mañana de este miércoles para conocer más detalles de lo ocurrido y recibir disposiciones. Como te digo, no he podido hablar con la mayoría, sé que todos están bien. Fuimos a un centro de salud para que haya la revisión del caso, ¿no? Los criminales ingresaron por esta garita principal, sometiendo a los guardias de seguridad. Avanzaron por la recepción, destruyendo todo a su paso hasta llegar al set de noticiero que ahora se ve así. Las puertas y ventanas quedaron completamente destruidas y los equipos de transmisión inutilizables. Algunos de los trabajadores que estaban retenidos salieron por las puertas alternas que dan a la Avenida de las Américas y la Avenida José Joaquín Orrantia. Entonces tomamos un callejón, pero había una puerta de madera, un portón de madera, una red. ¿Qué hicimos nosotros? Romper eso. Nos ayudaron los compañeros de Gama que ya habían salido por otro lado y los obreros. Rompieron la puerta y nos llevaron para allá. La Fiscalía y las unidades de investigación de la policía continuarán por al menos 48 horas más al interior del canal de televisión para recabar todos los indicios posibles. Se conoce que aún en el área de parqueos permanecen 2 carros que fueron utilizados por estos criminales. Justamente haciendo referencia a estos 2 vehículos, la Fiscalía y las unidades investigativas de la Policía Nacional están realizando la explotación de todas las evidencias e indicios que permitan seguir con las investigaciones de este caso, ya catalogado como terrorista. Hasta acá este informe desde la casa televisiva TC Televisión. Regresamos a estudio con más. Helen, seguimos contigo.
Gracias, buena tarde también para ti. Amigos, la Fiscalía formulará cargos por terrorismo a los 18 capturados vinculados en la incursión de TC Televisión. Verdara Ceballos está en el cuartel Modelo, en Guayaquil, donde se tenía previsto instalar una audiencia de flagrancia. Verdara, cuéntanos si ya se instaló, si ya se realizaron estas diligencias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Muy buenas tardes. Así es, 13 horas con 12 minutos y nosotros ya nos hemos trasladado acá a los exteriores del cuartel Modelo ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Y respondiendo a tu pregunta, pues realmente no. Aún no ha sido instalada esta audiencia de flagrancia que se tiene prevista que justamente se realice aquí en el cuartel Modelo ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Esta audiencia de flagrancia de los 18 capturados en el caso TC aún no ha iniciado y se tiene previsto que inicie a las 16 horas. En esta audiencia, la fiscal encargada determinará la participación de cada uno de los retenidos. Durante esta mañana, y si producción también me puede por favor ayudar con las imágenes en pantalla, durante esta mañana se logró visualizar a 13 de los capturados en los patios del cuartel Modelo aquí en la ciudad de Guayaquil. Los 5 retenidos restantes estaban en una sala apartada. Pero para más información, nosotros, amigos televidentes, les tenemos preparado a continuación el siguiente reportaje. Veamos. Estos son 13 de los 18 capturados implicados en la incursión armada a TC Televisión. Desde la tarde del martes se encuentran en el cuartel Modelo en Guayaquil, lugar en donde se tiene previsto que se instale la audiencia de flagrancia a las 12 del día de este miércoles. En esta audiencia, el juez calificará la legalidad de la aprehensión y la flagrancia. Posteriormente, la Fiscalía determinará si formula cargos por terrorismo a los 18 sujetos implicados en el caso TC Televisión. Los capturados tienen entre 16 y 25 años, 2 son menores de edad y 1 es de nacionalidad extranjera. Durante la madrugada de este miércoles, los retenidos fueron sometidos a un barrido electrónico, que es una prueba técnica científica que permite determinar si utilizaron armas de fuego o explosivos. El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal y sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años. Horas con 15 minutos. Nosotros a esta hora del día les reiteramos la información. La audiencia de flagrancia aún no ha sido instalada aquí en el cuartel Modelo al norte de la ciudad de Guayaquil y se tiene previsto su instalación a las 16 horas de este miércoles. Nosotros nos quedaremos en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil para brindarles en su noticiero de las 20 horas los pormenores de esta audiencia. Regresamos a estudio. Gracias, Bernarda, por ese reporte desde el cuartel Modelo. Y tras 24 horas de actos terroristas y atentados, la Policía Nacional de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, hace un balance de estos hechos. Astrid Singer está en el Centro Comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil, y nos tiene más información. Hola, Astrid. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Comercial Albán Borja, uno de los puntos donde se registró justamente los hechos más violentos de la jornada de ayer. 2 personas fallecieron y 2 vehículos fueron incendiados. La Policía Nacional encargada justamente de Zona 8, de Guayaquil, Durán y San Borondón, ha hecho un balance de estos hechos. Veamos a continuación. Fue una guerra de 2 bandas terroristas contra los ciudadanos de Guayaquil. Así lo informó el comandante de Zona 8, Víctor Herrera, quien señaló que los hechos violentos estuvieron a manos de los tiguerones y los lobos. Producto de esto, en el Centro Comercial Albán Borja, 2 personas fallecieron. 4 sucedieron como actos terroristas, 2 en las afueras del Centro Comercial Albán Borja y 2 en la Avenida de los Bomberos. En total se contabilizaron 14 homicidios y 2 heridos, entre ellos un servidor policial y un estudiante. También se dieron atentados contra bienes materiales de la Policía Nacional. 3 patrulleros fueron incendiados en la isla Trinitaria. De manera inmediata, el día de ayer en la noche se realizaron varios allanamientos, alrededor de 10 allanamientos, donde fue ya identificado y vinculado uno de los principales autores. De igual forma, Herrera afirmó que se había aprehendido a 15 personas que, utilizando como facha un operativo
operativo policial, incluso portando uniformes de la misma institución. Inclusive con conos procedieron al secuestro del padre de la familia y a los 2 menores. El día de hoy en la madrugada fueron encontrados y liberados sanos y salvos tanto el padre como los hijos. Dentro de estas 15 personas tenemos 3 de ellos presentan antecedentes penales. Se agregó de igual forma que gran parte de los detenidos en esta jornada de secuestros y ataques en zona 8 son de sociovivienda. Al momento, los agentes encargados de Guayaquil, Durán y San Borondón aseguran tener elevado el nivel de alerta en todos los sectores. No obstante, la ciudadanía pide mayores controles en zonas marginales del noreste y sur de la ciudad. Así como podemos observar a mi espalda que se encuentra justamente la Policía Nacional resguardando todo este perímetro justamente por los hechos delictivos que se dieron la tarde de ayer y las vidas que se perdieron en este punto. Así también hay otras instituciones públicas que han reforzado la seguridad, entre ellos los hospitales. Según el balance de la Policía Nacional, 5 hospitales de la ciudad de Guayaquil fueron tomadas por bandas delictivas. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, muchas gracias. Amigos, las acciones de terror que se generen en el país mientras se vive en un estado de guerra interna podrán ser reprimidas de forma letal de acuerdo con las capacidades que han asumido las Fuerzas Armadas en todo el territorio. El decreto 111 firmado por el presidente Daniel Noboa entrega el control total de la seguridad a los militares. Dile que... Tras los hechos de violencia registrados este martes, el gobierno ha identificado a más de una veintena de organizaciones delictivas como terroristas y a la par ha declarado que en el país existe un conflicto armado interno. Pero, ¿es un estado de guerra? El coronel Patricio Haro, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales, cree que existen características para considerarlo así. Cuando un Estado no logra políticamente alcanzar sus objetivos, se emplea las Fuerzas Armadas para con la violencia alcanzarlos. En el viejo concepto de Clausewitz, la guerra no es más que la política por otros medios. Quiere decir que estamos en un estado de guerra para alcanzar un objetivo intangible como es la paz de los ecuatorianos. No obstante, vale también hacer una diferenciación entre las actividades delictivas de estas organizaciones identificadas por el gobierno y sus operaciones criminales. Se trata entonces de organizaciones delictivas que usan al terrorismo para sembrar el miedo y allí la diferencia. Si en esas operaciones se presenta un acto cuya naturaleza es una acción hostil de carácter terrorista, ya sea directamente o de forma inminente o se concreta, prácticamente lo que rige son las reglas de enfrentamiento. Y a la par se ha generado un debate sobre si las Fuerzas Armadas en este contexto de guerra interna tienen la capacidad del uso progresivo de la fuerza o por el contrario, su intervención podría ser letal. El coronel Haro destaca la diferencia de las dos instancias. En un momento de guerra no existe el principio del uso progresivo de la fuerza. Capacidad letal. Es una capacidad letal, es decir, las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, en un estado de guerra, tienen que emplear toda su capacidad para vencer al enemigo. Lo cierto y evidente es que las condiciones son distintas desde que se firmó el decreto 111, con ello el respaldo total a las Fuerzas Armadas en su misión para neutralizar a los grupos identificados como delincuencia organizada y hoy considerados terroristas. Es momento de ir a una pausa, amigos, pero al regresar les contamos que ciudadanos de Quito y Guayaquil prefieren las actividades virtuales. Además, la comunidad internacional reacciona frente a los últimos hechos violentos registrados en Ecuador. Los detalles al volver. Más noticias en 24 horas. Las bancadas legislativas preparan una resolución para acelerar la entrega de amnistías a policías y militares que actúen en el marco de la ola de violencia. Karen Haro está en la asamblea y a esta hora nos cuenta cuál es el ambiente ahí. Hola Karen, buenas tardes. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Primero contarles que las actividades aquí en la Asamblea Nacional tras la ola de violencia que vivió el país en las últimas horas han sido semipresenciales. Hubo comisiones que se reunieron, pero también hubo legisladores que se conectaron a las mismas de forma telemática. Por otro lado, contarles que el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para reunirse esta tarde y conocer el proyecto de ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa en materia energética. En
este marco sabemos que habrá un pedido de cambio del orden del día para que se apruebe una resolución en la que esta asamblea determine acelerar los procesos para entregar amnistías a los policías y militares que actúen en el marco de la situación violenta que atraviesa el país. Pero en el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Las actividades en la Asamblea Nacional empezaron este miércoles desde las 9 de la mañana. 5 comisiones se reunieron, aunque no de forma regular. El trabajo en esta jornada tras los hechos violentos registrados en el país fue semipresencial. En los pasillos los legisladores condenaron lo ocurrido en TC Televisión y en las calles del país. Lo que pasó ayer en TC Televisión es gravísimo, es extremadamente grave. Que esos discursos románticos se impongan sobre esta coyuntura nacional. Hoy el país necesita medidas fuertes y urgentes. Y frente a ello anunciaron que en la sesión a la que está convocado el Pleno esta tarde propondrán el cambio del orden del día para que la Asamblea apruebe una resolución con la que aceleren el proceso para otorgar amnistías a policías y militares que actúen en el marco de estos hechos de violencia. En el caso de que no existan indicios de la comisión de un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, se podría canalizar el indulto o la amnistía. Habrá el respaldo de las bancadas, explican, luego de que la Asamblea de forma unánime se pronunció a favor del accionar del gobierno el martes. Por eso es que la Asamblea ha colaborado en este sentido de permitir que funcione y que puedan usar la fuerza necesaria y la contundencia necesaria que requiere el momento. No podemos poner en igualdad de condición a un policía, a un militar que con un delincuente. Sin embargo, explican que el trámite no es tan sencillo, que para otorgar una amnistía hay requisitos que la causa debe cumplir. Debe cumplir con temas humanitarios o con temas específicos en cuanto a delitos políticos. La petición se presentará en el pleno convocado para el segundo debate de la ley económica urgente en materia energética, enviada por el Ejecutivo. Y bien, también contarles que entre los legisladores que están presentes hoy en la Asamblea se ha ratificado la decisión del Parlamento de apoyar las decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa frente a la situación que atraviesa el país. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más en estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Cientos de negocios comerciales cerraron sus puertas y varias calles lucieron vacías el día de hoy en la capital. Paul Coello nos cuenta desde la estación del Metro de Labrador sobre este ambiente que se registra durante esta jornada. Hola, Paul. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente apenas el 15-20% de usuarios utilizaron esta mañana el metro de Quito. Muy poca afluencia de personas se observó durante esta jornada a comparación de días normales, y esto se debe, según el gerente de este nuevo sistema de transporte, a que muchos de los trabajos acá en la capital e instituciones educativas se acogieron a la modalidad virtual. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Este fue el panorama que se registró en la estación de Labrador del Metro de Quito a las 7:30 de la mañana, hora pico donde regularmente se evidencia una gran afluencia de personas y que hoy, por la situación que se vive en el país, amaneció así, desolada. Complicada, preocupante, nunca nos hemos visto en esta situación, realmente para mí es agobiante, no podemos estar tranquilos, si vamos al trabajo nuestros hijos. El mismo panorama se evidenció en las estaciones de transporte público. Los hechos delictivos registrados en estos últimos días en el país genera temor y angustia en todos los ciudadanos. Nuestros trabajos nos han pedido que tomemos todas las precauciones y seguridades, siempre estamos en un chat manteniéndonos al tanto, y en la casa pues los hijos siempre resguardados. Lo preocupante, según los ciudadanos, es que tampoco se evidencian operativos intensificados por parte de las fuerzas del orden, pese a que el estado de excepción determina un desplazamiento urgente de uniformados a las calles de todo el país. Y ahorita también vengo yo por las calles, todo está botado. ¿Hay presencia de los militares, de la policía en las calles? Ahorita no, nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no vemos la presencia de los militares? Es un tema que tendrían que responder desde el gobierno central, no tengo yo información. La solicitud ya se hizo. La solicitud está hecha. Razón por la cual la mayoría de instituciones públicas y privadas hoy se acogieron a la modalidad virtual. Durante esta jornada también registramos varios comercios y edificios cerrados.
que pedimos es que la policía y el gobierno trate de buscar una solución, pero una solución que realmente funcione. Se debe poner fin a esta situación de alguna manera, ¿no? Yo considero que si otros países lo pudieron hacer, ¿por qué no nosotros, no? Este miércoles, a pesar de que el transporte público y el metro de Quito operaron con normalidad, miles de quiteños prefirieron quedarse en casa por seguridad, para evitar, dicen, ser víctimas de esta ola de violencia incontrolable que se vive en el país. Y bien, a tomar muy en cuenta estos cambios en el horario que han hecho las autoridades del metro de Quito. Las 15 estaciones están operando con total normalidad hasta las 22 horas. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos, buenas tardes. También para ti, Paul, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver cuál es el panorama en el puerto principal, porque hasta el momento el comercio está paralizado en Guayaquil. Sus principales avenidas lucen vacías, con poco flujo vehicular, mientras que los locales comerciales se mantienen cerrados. María Mercedes Pesantes nos cuenta todos los detalles de esta información. María Mercedes, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Un día atípico en el puerto principal, poco comercio. Propietarios de locales han decidido mantener cerrados sus negocios, esto tras los eventos delictivos suscitados este día martes. Les tenemos un reportaje al respecto. Así amanecieron las principales calles del centro y norte de Guayaquil este miércoles. Casi vacías. Las personas que caminaban y los carros que pasaban eran contados, así como los buses urbanos. Y es que en una ciudad que busca recuperarse de los fuertes golpes económicos que dejó el COVID-19 y los cortes de electricidad, ahora se ve cada vez más amenazada por la delincuencia. Por lo menos manden dos, que anden caminando en bicicleta, que sea caminando para que por lo menos ya estén seguros los señores que tienen locales, ¿no es cierto? Pablo, propietario de un local de motos, fue el único en su sector que decidió abrir su negocio. Son cosas que están sucediendo hoy en día, pero tenemos que salir avante, unirnos más que nada en esta situación y salir adelante. Los hechos delictivos que se suscitaron hace tan solo horas hicieron que muchos se acojan al teletrabajo y cientos de comerciantes cierren sus negocios. Necesito trabajar porque tengo deudas que pagar. Todo debe aquí, todo lo que es comercial está cerrado. En la bahía de Guayaquil esperaban desde temprano la presencia policial para poder abrir. La gente no tiene miedo porque no hay ni un policía. Antes había hasta los municipales estaban aquí. A esta hora ya ven municipales, no hay ningún municipal ahorita. Y que pasaran más buses para poderse transportar. Tampoco, no como ayer, que hasta la metrovía, está los colectivos y así, pues no está como ayer. También se cerró la avenida Malecón desde Aguirre hasta 9 de octubre. Así luce Guayaquil en un día más de estado de excepción y tras la firma del decreto 111 que coloca a los grupos de delincuencia organizada como objetivo militar. También hemos podido evidenciar poco flujo vehicular y pocas unidades de transporte urbano en las calles de Guayaquil. Es en cuanto puedo informar a esta hora de la tarde, compañeros, ustedes tienen más desde estudio. Muchísimas gracias, Meche, por ese informe, y ese es el panorama hoy tras lo ocurrido ayer en el país y que llevó al presidente Daniel Noboa a ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a 22 grupos identificados como organizaciones terroristas. Además, declaró en un decreto conflicto armado interno para que se identifique a dónde están operando estos grupos delictivos y que se lo presentamos a continuación. De esta lista de grupos terroristas, 6 vienen siendo señaladas por las autoridades: choneros, tiguerones, lobos, lagartos, chonekillers y latin killers. Chonero, los lobos. Los choneros, aliados al cártel mexicano de Sinaloa. Tradicionalmente sus economías se han concentrado en la provincia de Manabí, específicamente en la ciudad de Manta y zonas aledañas. Además, esta estructura narcocriminal tiene presencia en Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. Los choneros y sus subgrupos también operan en las calles de Daule y 6 cantones más de la provincia del Guayas. La organización delictiva Los Lobos, la segunda megabanda que acciona en el país, con presencia en Guayas, Pichincha, Carchi, Babura y tentáculos en la Amazonía ecuatoriana.
La estructura delictiva Los Lagartos, quienes desde siempre fueron los enemigos de los choneros, figuran en Guayas y Santa Elena. De este grupo se desprende la banda El Cuartel de las Feas, que opera en zonas específicamente del sur de Guayaquil. Los tiguerones tienen su campo de acción en la provincia de Esmeraldas. También en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena. Los Chone Killers figuran en Guayas, su campo de acción el Cantón Durán, al igual que los Latin Kings. Las otras bandas criminales que operan en el país, objetivos a neutralizar, son los aliados a los choneros, Águilas Fatales y Gángsters. También bandas que se desprenden de los Lobos, Tiburones, Mafia 18 y R7. Los Águilas Killers son un grupo nuevo, águilas con orígenes o bases de los Nietas. Mientras que los Corbicheros es una organización dedicada al expendio de drogas, asaltos y robo de carros. Sus acciones delictivas las ejecutan en la provincia de Manabí. El primer mandatario ha solicitado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a estos grupos identificados. Perú declara en emergencia la frontera con Ecuador, mientras que Argentina ofrece el envío de sus fuerzas de seguridad. Estas son algunas de las reacciones de la comunidad internacional frente a los últimos hechos violentos registrados en Ecuador. La jornada de violencia que este martes se vivió en Ecuador impacta alrededor del mundo, así como a nuestros ciudadanos. La toma en vivo de un canal de televisión, la fuga de presos, los coches bomba y los atentados en todo el país también preocupan a la comunidad internacional. Por ello, los países vecinos ya toman medidas. En Perú, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte decidió declarar en emergencia la zona fronteriza, lo que implica que se reforzará la presencia militar. Cuando se declara el estado de emergencia, se dispone que las Fuerzas Armadas acudan en apoyo a la Policía Nacional. Los ministros allá en el terreno van a coordinar la parte operativa. La tranquilidad y la calma, especialmente a la población de Tumbes y de Piura. Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro, a través de su Cancillería, expresó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y respaldó las acciones del presidente Daniel Noboa. Desde Argentina incluso ofrecen enviar ese apoyo para combatir a las bandas criminales. Estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, porque esto es un tema continental. Las muestras de solidaridad también llegan desde España e incluso China. Que seguimos con preocupación lógica los acontecimientos que se están produciendo durante estos últimos días en ese país, que apoyamos la institucionalidad democrática. China respalda al gobierno de Ecuador en sus esfuerzos para salvaguardar la estabilidad social y desea que pronto restaure el orden normal. Sin embargo, este último país agregó que todos sus consulados en Ecuador suspenderían los servicios al público. La misma decisión fue adoptada por la embajada estadounidense, quien también anunció que las citas para visas y pasaportes programadas para este 10 de enero fueron canceladas. Francia, por su parte, pide a sus ciudadanos que eviten viajar a Ecuador y Rusia condenó los métodos criminales usados para amedrentar a la población. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida les contamos que la fiscal general solicitó al juez nacional que ordene prisión preventiva en contra del exministro de Estado Javier Córdoba por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos continúa en Medio Oriente para evitar la escalada de la guerra entre Israel y Hamás. Todos los detalles al regresar. Más noticias en 24 horas. Les contamos, el juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de la fiscal general del Estado y dictó prisión preventiva en contra de Javier Córdoba, exministro de Minería, y del ex viceministro de Seguridad del gobierno de Rafael Correa por el delito de enriquecimiento ilícito. El magistrado además dispuso oficiar al Interpol para su localización y captura, especialmente en Estados Unidos y Colombia. La instrucción fiscal, en este caso, durará 90 días. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos revisaremos cifras de lo que fue el presupuesto del Estado en el 2023. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. El año pasado, según las estimaciones en general muy confiables del Observatorio de Política Fiscal, el gobierno tuvo ingresos por 19.150 millones, gastos por 24.900 y un déficit de 5.750 millones. Esto es lo que realmente recibió el gobierno, esto es lo que debía pagar durante el año y esto es la diferencia, que es el monto por el que debe endeudarse el gobierno para poder pagar todo lo que está previsto. Pero veamos en detalle el déficit para luego ver cómo se financió,
porque los gastos del gobierno debían ser casi 6.000 millones más que sus ingresos. O sea, esta es la plata que le faltó al gobierno y la pregunta es, ¿de dónde sacó para pagar esta parte importante de sus gastos? La gran pregunta es, ¿cómo se financia su déficit un gobierno al que casi nadie le presta? Y la respuesta es que una buena parte de ese déficit se financió con atrasos, que es una forma muy dañina, pero es una forma de financiar el déficit, aunque sea a costa de los municipios, del IES y los proveedores del gobierno. Porque según el OPF, los atrasos crecieron el año pasado en 3.400 millones. Dentro de todo esto, lo único bueno es que los atrasos no fueron en nómina. O sea, a diciembre de 2023, el gobierno logró pagar a tiempo todos sus salarios, pero se atrasó en casi todo el resto de gastos. Muchas gracias.